Muy buenos días. Hago propio el vocativo del señor presidente del Congreso. Antes de presentarme el día de hoy ante ustedes, me he hecho dos preguntas y quiero compartirlas respetuosamente con ustedes y exhortarlos a todos a que lo hagamos. ¿Con qué espíritu llegamos a esta efemérides del país que tenemos? ¿Con qué actitud llegamos? Pero más allá de eso, ¿con qué espíritu estamos dispuestos a construir el futuro de nuestro país? ¿Con cuánto compromiso y determinación trabajamos por la construcción de una Guatemala que, al igual que el mundo entero, vive de circunstancias absolutamente excepcionales? Este es un momento propicio para la reflexión, para dejar atrás de una vez por todas aquello que nos divide y para darle paso al compromiso real de reconstruir nuestro país desde lo más profundo de nuestras raíces, valores, necesidades, posibilidades y convicciones. Hago un llamado hoy a las puertas del bicentenario de nuestra independencia para que comencemos de nuevo. Aún estamos a tiempo de darle vuelta a la página y tomar una hoja en blanco donde podemos reescribir la historia, una historia que fortalezca la esperanza y devuelva la confianza. Estamos llamados a escribir la historia que dé un testimonio de cómo un país ante la adversidad supo reencontrarse, dejando a un lado los intereses particulares, haciendo vida el mandato constitucional de procurar el bien común. Es injusto reducir la interpretación de la historia a los últimos siglos desde la perspectiva de la polarización y la confrontación. Ya basta de divisiones. Toca cuidar de esta patria que es nuestro bien común, sin importar de dónde vengamos. Las realidades no son un blanco o un negro, sino es una variedad de matices que permiten en el medio buscar los puntos de encuentro. Para estudiar la historia, debemos analizar los acontecimientos del contexto histórico en que ocurrieron, para tener así una perspectiva más integral, aprender de ella las lecciones positivas y tomar en cuenta también el aprendizaje que las experiencias negativas nos dejaron para evitar que se repita. En todo el mundo, el siglo XIX estuvo marcado por disputas coloniales. Los siglos anteriores incluso estuvieron matizados por las disputas bélicas entre potencias en afán de expansión en todos los continentes que hoy conocemos, incluyendo la propia América y por ende nuestra Guatemala. Cada uno de estos acontecimientos de expansión en el mundo trajo consigo guerra y sufrimiento para los pueblos invadidos. No lo olvidamos y honramos a nuestros pueblos que tuvieron que pasar por ese momento histórico tan doloroso. No obstante, junto con ese lado oscuro del mestizaje, este aportó a nuestra tierra la riqueza de nuevos conocimientos, tecnologías del momento y se configuraron nuevas identidades. Cuando España llega a Guatemala en 1524, no existía una convivencia pacífica, armoniosa y afable entre los pueblos originarios. No éramos precisamente un pueblo en paz. A pesar de nuestra historia milenaria, nuestra identidad aún seguía en construcción. Había una franca disputa bélica entre los distintos pueblos que conformaban lo que hoy es el territorio guatemalteco. Así nos encontraron, divididos, peleando entre hermanos. Nuestra historia hubiera sido distinta si en lugar de guerras y divisiones internas nos hubieran encontrado trabajando unidos. No dejemos que esta historia de confrontación esta historia de confrontación se siga repitiendo. Podemos pensar distintos, podemos ver el mundo con cosmovisiones diferentes, pero estoy seguro que todos, absolutamente todos, queremos vivir en paz, queremos cuidar nuestra patria, queremos construir un mejor país para las futuras generaciones. Los casi 300 años que sucedieron desde entonces hasta la independencia superpusieron la mezcla de dos mundos. Al igual que pasó en muchos otros países, los movimientos independentistas no nacieron precisamente de objetivos nobles, altruistas o patrióticos,
sino fueron producto de una conjunción de intereses de unos cuantos a los que ya no les convenía el dominio colonial, a lo que se sumó el debilitamiento de la capacidad de ese dominio colonial de extenderse por más tiempo. Y ese solo hecho ha marcado de manera profunda los 200 años posteriores que hoy se conmemoran, aunque les duela a algunos. Estamos conscientes de eso. Por ello, no conmemoramos este bicentenario como un momento histórico patriótico, sino lo celebramos como un parteaguas que, a pesar de su desarrollo y origen polémico, permitió, ni más ni menos, que hoy existamos como un país libre, soberano, independiente, con una democracia fortalecida que permite, incluso a los que no quieren la democracia, y no es poca cosa. Por eso conviene hacerse la pregunta: ¿podemos retroceder el tiempo y cambiar la historia? La respuesta es no. ¿Podemos y debemos aprender de esa historia? La respuesta es sí. Y debemos poner las cosas en su contexto, con la madurez de quien no puede retroceder el tiempo. Debemos aprender las lecciones que estos siglos nos han dejado. Estamos aquí reunidos en este hemiciclo parlamentario, aquellos que tenemos la enorme responsabilidad de conducir los destinos de millones de guatemaltecos. De cada acción que nosotros tomemos, o peor aún, que dejemos de cumplir, depende hacer la diferencia entre un país que, a pesar de tenerlo todo para progresar, camina a paso lento para hacer posible remontar el vuelo. Altas autoridades del Estado, honorables diputados al Congreso de la República, hasta aquí he hablado someramente del pasado. Hablemos un tanto del presente en que arriba este bicentenario de la independencia de Guatemala, a los rezagos históricos y a los enormes desafíos que Guatemala arrastra durante muchas décadas. Este bicentenario nos encuentra en una franca amenaza a la vida de la humanidad. La pandemia del COVID-19 ha transformado hasta el más mínimo detalle de nuestras vidas. Este momento que nos toca requiere del compromiso de todos para hacerle frente al verdadero enemigo común. Requiere todos los esfuerzos necesarios para vencer la pandemia. Ningún interés particular, del tipo que sea, puede estar por encima de esta causa. La unidad que nos hará libres comienza por entender nuestras diferencias, por tener empatía frente a las profundas necesidades de nuestro pueblo y de aceptar la riqueza pluricultural que cobija este pequeño territorio que llamamos patria, aquella que estamos llamados a defender y a cuidar. No podemos perder más tiempo en divisionismo e intereses particulares y sectoriales que no nos dejan avanzar. Guatemala es más de lo que ocurre aquí en la ciudad capital. El corazón de nuestro país late doliente de hambre, de falta de oportunidades, de acceso a servicios esenciales en los rincones más remotos de nuestro país. Es ahí en donde veo, cuando pienso en el largo camino que aún nos falta por recorrer, donde estamos enfocando nuestras fuerzas. Las puertas del Bicentenario son la ocasión propicia para ver a nuestro vecino como a un hermano, para dejar atrás aquello que nos divide y poner nuestro empeño en la construcción de la nueva Guatemala, una Guatemala próspera, tolerante, dispuesta a escuchar al otro, pero sobre todo solidaria y más humana. Que las divisiones ideológicas no nublen nuestra capacidad de visionar un mejor país y de trabajar juntos por el mismo objetivo, de vernos libres de las cadenas que nos imponen la indiferencia, la ignorancia, la inequidad, la falta de oportunidades. Por eso trabajamos en la construcción de un país fuerte en el que cada uno de sus ciudadanos tenga acceso a la salud, a la educación de calidad y encuentre el desarrollo, y en el que emigrar no sea la única opción que les estamos dejando. No podemos seguir viviendo de espaldas al futuro. Por ello, los invito a que reflexionemos. Ante el mayor reto, ¿queremos seguir enfrentados?
Ante la mayor amenaza, ¿queremos seguir divididos? Ante el mayor enemigo, ¿queremos luchar contra nosotros mismos? ¿A dónde nos lleva eso si seguimos en esa inercia? No pensemos en nosotros mismos y en los puestos que temporalmente ocupamos. Pensemos en los millones de personas a quienes tenemos la obligación de servir y cuyo futuro depende de las decisiones y acciones que tomemos el día de hoy. Pensemos en ellas, en esas madres solteras que hacen frente a la vida para sacar adelante a sus hijos y sus familias mientras aquí discutimos. Pensemos en ellos que salen con día a día a trabajar a buscar el pan, que aguantan largas horas de jornadas antes de regresar a su casa, mientras aquí nos enfrentamos. Pensemos en las niñas, pensemos en los niños que merecen que les dejemos un mejor futuro. Quienes aspiren a dirigir los destinos de este país en el 2024, reflexionen. Reflexionen si desean recibir un país rasgado por sus confrontaciones internas o es mejor sentar las bases para un país más fuerte que avanza con determinación y unidad de cara al futuro. Guatemala tiene enormes desafíos en cuanto a la pobreza, la desigualdad, la desnutrición, la infraestructura ineficiente, servicios públicos que han estado rezagados por décadas. Nos enfrentamos a la constante amenaza de las consecuencias por el cambio climático que se vuelve obstáculo al desarrollo. Estimados diputadas y diputadas, tenemos tantos retos aún por superar. Pero la pregunta que debemos hacernos con sentido de país y de estadistas es: ¿los enfrentamos mejor confrontados o los enfrentamos mejor unidos? ¿Los enfrentamos peleados o los enfrentamos en paz? ¿Los enfrentamos juntos o los enfrentamos divididos? Yo lo tengo claro, yo le apuesto a la unidad. Altas autoridades del Estado, diputados al Congreso de la República. Al principio de mi alocución dije que también me pregunté con qué espíritu y con qué actitud acometeremos el futuro cuya construcción comienza hoy mismo. Ante el pasado polémico, lejos de enfrentarnos, no queda más que aprender de él y evitar que se repita en esa parte negativa. Por favor, no sigamos repitiendo la misma historia siempre. Pero el futuro sí depende de nosotros. Por ello es ahí donde debemos concentrar nuestros esfuerzos, energías e iniciativas. Tenemos cuando menos 4 grandes retos como país, como nación y como sociedad. Primero, superar la pandemia con el esfuerzo y la corresponsabilidad de todos. Fácil es echarle el muerto al gobierno por alguien que no use la mascarilla. Fácil es echarle el muerto para alguien que llega tarde o no se quiere vacunar. Fácil es. 2. Fortalecer la institucionalidad del país en lugar de debilitarla en todos los ámbitos del Estado. 3. Reactivar la economía de manera integral e inclusiva como la forma más efectiva de mejorar las condiciones de vida para el conjunto de la población del país. Y 4. Iniciar el arduo y complejo camino de la construcción de la Guatemala en la que todos se sientan incluidos, en la que todos los guatemaltecos, sin importar su origen, se sientan parte de esa casa común que es nuestro país. Son retos en los que podemos obtener resultados en el corto, mediano y largo plazo, pero solo si lo hacemos con determinación, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, pensando en la Guatemala del futuro. Si queremos un nuevo y mejor país, este es el único camino que tenemos. Si no asumimos este compromiso de trabajar unidos de cara al futuro, vamos directo a la autodestrucción y entonces sí podremos decir que Guatemala no resiste más. Más que declaraciones continuas de confrontación, de descalificación, de malos augurios, de autoflagelación, hoy hay que tender puentes, espacios de comunicación y búsqueda de acercamientos y acuerdos para participar en ese proceso. Tan solo hace falta tener una actitud constructiva y de solución de los problemas, más que una agenda de agravarlos o aprovecharse de ellos para beneficio propio. Estamos llamados todos a hacer lo que nos corresponde desde la posición que ocupemos, no importa cuál sea. Por ello,
mi llamado en esta histórica fecha a todo el país, a la Guatemala profunda, a las fuerzas políticas, a las iglesias, a la academia, a las comunidades, a los pueblos indígenas, a la sociedad civil, a todas las fuerzas vivas de la sociedad, a las instituciones del Estado, es un llamado a la unión. Unámonos, un esfuerzo por construir esa Guatemala postbicentenario. Unámonos y tendamos puentes de entendimiento, de diálogo y acuerdos por el país que queremos. Unámonos, dejando atrás las disputas. Unámonos todos tras un solo objetivo: el futuro de esta querida y amada patria nuestra. Muchas gracias.